Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta quinta sesión sobre el curso que les estoy dando de análisis vectorial. Vamos a dejar un poquito de lado lo que hemos visto hasta ahora respecto a la divergencia y el rotacional y vamos a hablar un poquito sobre coordenadas curvilíneas, que es un tema que les va a servir para el examen 1 que tienen. No sé cuándo van a hacer el examen 1, pero les va a ayudar, ¿vale? Es una especie de repaso. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver eh, coordenadas curvilíneas, nos vamos a centrar en las coordenadas esféricas y cilíndricas, que suelen ser de mayor importancia para resolver problemas en 3 dimensiones. De hecho, podemos imaginar las coordenadas cilíndricas como una extensión de las coordenadas polares y por eso es que nos vamos a fijar solo en esas dos. Entonces, vamos a empezar hablando sobre coordenadas esféricas, perdón, iba a decir cilíndricas. Coordenadas esféricas. Entonces, hay que entender los elementos de las coordenadas esféricas y vamos a ir representándolos con letras, ¿ok? Entonces, R va a representar la distancia del origen al punto en el que nos estamos fijando. En este caso, R podríamos escribirlo como la norma del vector posición. Este vector posición tiene coordenadas x, y, z arbitrarias y su norma, que es la distancia del origen al punto, nos va a dar R, que aparece dentro de las coordenadas esféricas. Otra letrita que aparece en las coordenadas esféricas es una teta. Y teta se llama ángulo polar y es el ángulo medido desde el eje Z a la recta que une el origen y el punto. Ahorita vamos a darnos una idea mejor de cómo se representa teta. Nada más tengan en cuenta que se le llama ángulo polar. Y finalmente vamos a tener a phi. Phi es un ángulo medido alrededor del eje X, de hecho es un ángulo que vive en el plano XY y a este ángulo se le llama ángulo azimutal. Entonces, teta es un ángulo polar, phi es un ángulo azimutal. Los rangos por los que corre cada uno, ahorita los vamos a ver. Y pues bueno, es importante considerar que podemos escribir a las coordenadas de un punto arbitrario x, y, z en términos de r, teta y phi de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, pues sí, x va a ser r seno de teta coseno de phi, y va a ser igual a r seno de teta seno de phi, y z es igual a r coseno de teta. Si ustedes elevan al cuadrado cada una de estas coordenadas, se van a dar cuenta que esto al final da r cuadrada, porque aquí va a ser un coseno cuadrado y coseno y seno cuadrado, pues me va a dar un 1. Y luego aquí se me va a formar un coseno cuadrado y seno cuadrado me va a volver a dar 1. Entonces, por eso es que se les llaman esféricas, ¿no? Porque cuando sumamos las tres coordenadas al cuadrado, nos dan el radio del cuadrado de una esfera. Entonces, vamos a ver una figura donde van a aparecer tres vectores llamados r, teta y phi. Estos son una base ortonormal de R3 y es la representación de las coordenadas esféricas. Entonces, aquí tenemos un punto arbitrario P que tiene tres coordenadas x, y, z y podemos representar a P en términos de r, teta y phi. Entonces, como les decía, r es la distancia del origen al punto, teta es el ángulo que se hace entre el eje Z y esta recta que une al origen y al punto, y phi es un ángulo de proyección. Si yo tomo el punto P, lo proyecto en el plano XY, luego tomo la recta que une en este plano al origen y a la proyección y mido desde el eje X a este ángulo le voy a llamar phi, es el ángulo azimutal, y lo único que necesito son estos tres valores, teta, r y phi, para poder describir al punto P. Si se dan cuenta, aquí está la base ortonormal de la que les hablaba. Aquí R apunta en la dirección, pues en la que está R, ¿verdad? Teta apunta siempre igual, ¿no? En la dirección en la que se mueve el ángulo. Y phi aquí no se ve muy bien porque es un dibujo de 2 dimensiones, pero phi está apuntando como hacia adentro de la hoja, ¿vale? Porque de nuevo apunta hacia donde gira el eje phi, el ángulo phi, perdón. Entonces, estas tres son la base
Estos tres vectores forman la base ortonormal de R3, es decir, con estos tres vectores podemos generar todo el espacio euclidiano R3 y pues nos dan una descripción nueva para cada punto en el espacio y esa descripción se le llaman coordenadas esféricas, ¿vale? Entonces, aquí sería importante que nos fijáramos en los rangos de las variables que aparecen, ¿verdad? De entrada, R, al ser una distancia que va del origen a un cierto punto, pues debe de medir 0 si estamos en el origen o alguna cantidad positiva, porque por definición es una distancia. Entonces, el rango en el que va a correr R, y lo voy a poner aquí en otra hojita, el rango en el que va a correr R es el siguiente. Espérenme. Ok. Entonces, el rango en el que corre R es este, ¿no? Puede valer 0 o infinito. Ese es el rango sobre el que corre esta nueva variable R. Por otro lado, el ángulo θ, pues es un ángulo que se empieza a medir desde el eje Z. Puede llegar al plano, ahí estaría a pi medios, o puede llegar hasta el otro lado del eje Z, ¿verdad? Que ahí estaría a pi radianes. Entonces tenemos que este ángulo θ puede ir pues de 0 a pi. Ese es su rango, ¿vale? Entonces θ puede ir de 0 a pi, ¿ok? Ese es el rango que puede tomar. Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que si va de 0 a pi, pues no puedo llegar al otro lado. O sea, si va de 0 a pi, me restrinjo como a un solo lado del espacio. Y yo les diría, bueno, pero es que para eso existe el ángulo phi. El ángulo phi tiene una movilidad de 360 grados, ¿verdad? Se puede mover alrededor de todo el plano XY y eso ya hace que no sea necesario darle más rango a θ, ¿verdad? Entonces, phi va a ser un ángulo que recorre pues sobre todo el plano XY y por lo tanto va a ir de 0 a 2 pi en radianes, ¿verdad? Entonces, phi va de 0 a 2 pi. Bueno, muchos lo ponen así, ¿verdad? Porque 0 y 2 pi, pues en radianes es lo mismo, ¿ok? Entonces, estas son los rangos a los que pertenecen cada una de las variables. Es importante, por ejemplo, al momento de integrar o cosas así. Ahorita vamos a ocupar estos rangos para hacer un pequeño ejemplito. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se escriben estos ángulos R gorrito, θ gorrito y phi gorrito en términos de X gorrito, Y gorrito y Z gorrito, que son nuestros ángulos, nuestros vectores canónicos, nuestra base canónica que conocemos de siempre en R3, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a tener que podemos escribir al ángulo R gorrito de esta forma, ¿ok? Es un seno de θ, coseno de phi, todo esto en la dirección X, más seno de θ, seno de phi en la dirección Y, más coseno de θ en la dirección Z. Entonces, esta es la forma en la que podemos obtener a R en términos de X, Y, Z, ¿ok? Obviamente también tenemos que encontrar una expresión para, por ejemplo, θ gorrito, ¿verdad? Y en efecto, θ gorrito va a tener esta expresión. Es coseno de θ, coseno de phi, todo esto en la dirección X, coseno de θ, seno de phi, todo esto en la dirección Y. Y aquí hay un menos, va a ser menos seno de θ en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, tenemos que así es como podemos encontrar al ángulo θ gorrito en términos de X, Y y Z. Eso es básicamente lo que nos muestra esta igualdad. Entonces ya tenemos cómo escribir R en términos de X, Y, Z y ya tenemos cómo escribir θ en términos de X, Y, Z. Lo que nos falta es escribir phi gorrito, ¿verdad? Phi gorrito lo vamos a escribir de esta forma. Es el vector unitario más fácil de escribir. Simplemente es menos seno de phi, coseno de phi. Y con eso ya tenemos escrito el vector phi gorrito, perdón, en términos de X y Y. ¿Ok? Es importante mencionar, así como lo dicen estas letras rojas, que estos vectores, tanto el phi gorrito, como θ gorrito, como r gorrito, no son vectores constantes, ¿ok? Son vectores que dependen de los ángulos θ y phi, y por lo tanto no los vamos a poder sacar de la integral.
¿ok? Si ustedes regresan a la sesión de integración, cuando vimos integral de volumen, integral de superficie, integral de línea, verán que hay una parte en la que yo explico que cuando se integra un campo vectorial, y este campo vectorial está escrito en coordenadas x, y, z, entonces lo único que tengo que hacer es sacar esos vectores y hacer las integrales de cada una de las componentes. Pero cuando estamos trabajando con r, teta y phi, no podemos hacer esto, pues los vectores no son constantes, y lo que nos conviene en esos casos, pues es convertir cada uno de estos vectores a los vectores x, y, z que ya conocemos, y ahora sí podemos integrar sacando los vectores de la integral y integrando cada una de las componentes, ¿verdad? Entonces, solo tengan cuidado con eso, no se vayan a confundir, es un error que hasta a mí me llegó a pasar, entonces solamente se los comento para que tengan precaución, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué onda con las diferenciales en este nuevo sistema coordenado, porque nosotros ya sabíamos cómo era de x, de y y de z, son los movimientos infinitesimales en las tres direcciones, pero necesitamos ver cómo se ve el movimiento infinitesimal en la dirección r, el movimiento infinitesimal en la dirección teta y el movimiento infinitesimal en la dirección phi. Entonces, un movimiento infinitesimal en la dirección r, y voy a regresar el dibujito, es decir, nos vamos a mover infinitesimalmente respecto a este vector que está aquí en la imagen, R gorrito. Un movimiento infinitesimal en esa dirección es solamente un movimiento infinitesimal en la variable R. Es decir, no hay ningún cambio. Es decir, solo tenemos de R, ¿ok? Entonces, movimientos infinitesimales en R solamente va a ser de R. Nada más y nada menos. Ahora, vamos a ver cómo se ven los movimientos infinitesimales en teta gorrito. Entonces, un movimiento infinitesimal en teta gorrito requiere moverse en dos direcciones, ¿vale? ¿Por qué en dos direcciones? Porque si nosotros regresamos a ver los vectores que están aquí en la imagencita, nos vamos a dar cuenta que el movimiento en teta, pues es un movimiento angular. Entonces va a requerir que nos movamos en una dirección y luego en otra dirección para que tenga sentido. Entonces, aquí en este dibujo es lo que intento explicar. Aquí supongan que tenemos el origen, aquí está un punto, x1, por ejemplo, y nos queremos mover infinitesimalmente al punto x2, o sea, estos dos son puntos muy cercanos. Lo que los divide es este ángulo de θ, es un ángulo muy chiquito, y pues para obtener la distancia que se recorrió de un punto a otro, así como si tuviéramos una especie de arco de circunferencia, pues multiplicamos el ángulo, que es de θ, por el radio, que es r. Entonces, todo esto de aquí, esta expresión r de θ, es un movimiento infinitesimal en la dirección θ, ¿vale? Entonces, eso es básicamente el movimiento infinitesimal en θ, y ya solo nos falta ver cómo se ve el movimiento infinitesimal en phi. Este es, de hecho, el más difícil de todos, pues es un movimiento que va moviéndose alrededor de todo el espacio y por lo tanto necesita de las tres variables para ser expresado. Aquí intenté hacer una especie de dibujo, ¿no? Que explicara. Este ángulo de aquí es el ángulo de phi, o sea, es un ángulo que está en el plano XY. Si quieren, aquí les pongo las letras, ¿no? Este es el eje Z, esta es X, y bueno, aquí podría poner Y, ¿no? Entonces, estamos aquí en el plano XY, nos movemos un movimiento infinitesimal en dφ, que es este ángulo que aparece aquí, y con eso podemos obtener, tomando en cuenta el movimiento en θ y en r, una expresión para el movimiento infinitesimal en esta dirección, ¿ok? Estoy yendo hacia adentro de la hoja, espero y en el dibujo se pueda observar. El movimiento infinitesimal en phi gorrito es r seno de θ de phi, ¿ok? Entonces, estos tres movimientos, que los voy a escribir ahora mismo, como en resumen, el movimiento infinitesimal en r pues es igual a dr. El movimiento infinitesimal en θ, ya vimos que era r de θ, ¿verdad? Aquí es de θ. Y el movimiento infinitesimal en la variable phi es igual a r seno de θ de phi. Entonces, esto básicamente es lo que acabamos de deducir. ¿Y para qué nos sirve? Pues para poder escribir, por ejemplo, la diferencial de movimiento.
esa DL que aparecía antes, ¿no? O también nos puede servir para escribir la diferencial de volumen. Por eso es la importancia de ver estos movimientos infinitesimales. Y de hecho, pues sí, aquí tengo escrita la infinitesimal de movimiento. Tengo que poner cuánto se mueve en R, cuánto se mueve en θ y cuánto se mueve en phi. Básicamente sustituyo, ¿verdad? El movimiento en R, pues es de R. El movimiento en θ es R de θ. El movimiento en phi es R seno de θ de phi. Y esta es la diferencial que yo estaba buscando. Ahora, si multiplico estas tres cantidades, pues es claro que voy a obtener la diferencial de volumen, ¿verdad? Si las multiplico, pues aquí hay dos R's, entonces voy a tener R cuadrada, seno, y voy a tener el producto de esas tres diferenciales, ¿verdad? Entonces las multiplico y obtengo en efecto la diferencial de volumen. Aquí aparece R cuadrada, seno de θ, de R, de θ, de phi. Entonces, con solo estos simples dibujitos que les hice en cómo se mueve infinitesimalmente una partícula en cada una de esas tres direcciones, pues básicamente podemos ya sacar las diferenciales para el movimiento y para el volumen. ¿Ok? Entonces, para esa es su función, para eso es para que ese es el por qué las vimos, ¿vale? Nos sirve para integrar y de hecho vamos a ver un ejemplo en el que apliquemos esto que acabo de ver. Entonces, el ejemplo consiste en calcular el volumen de una esfera de radio R, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle calcular el volumen de una esfera de radio R mayúscula, ¿ok? Entonces, si yo me pongo a pensar, la forma en la que puedo calcular el volumen es integrando la diferencial de volumen. Y como quiero calcular el volumen de una esfera, pues este diferencial de volumen debe ser el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Eso es la ventaja de trabajar en coordenadas esféricas, que como a lo largo de todas las aplicaciones aparecen esferas, pues nos conviene entonces un sistema coordenado tal que nos describa el movimiento alrededor de una esfera, ¿no? Es algo que nos facilita mucho las cuentas. Si lo intentamos hacer en cartesianas, sí lo vamos a poder hacer, pero créanme, va a ser una súper cuentota y aquí se van a dar cuenta que sale muy, muy fácil, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la expresión que encontramos, ¿vale? Voy a sustituir la expresión. Bueno, aquí voy a poner de volumen, ¿no? Y la expresión que encontramos es R cuadrada, seno de θ, de R de θ, y aquí voy a mover todo para que quepa el de phi, ¿ok? Entonces ya sustituí básicamente la expresión que tenía, a la que llegué, la que encontré, y lo que tengo que hacer ahora, básicamente, es extender cada uno de los límites de integración sobre los que se mueven estas variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la variable R, ¿de dónde a dónde va? Yo les había explicado que la variable R va de 0 a infinito. Ese es todos los valores que puede tomar. Pero yo no quiero el rango de todo el espacio. Yo no quiero calcular el volumen en todo el espacio. Solo quiero calcular el volumen de una esfera. Entonces, los límites de integración para esta variable van a ir de 0, que es el origen, al radio R de la esfera. ¿Ok? Tiene sentido, porque si yo me fijo aquí en ese sistema coordenado, voy a notar que si voy del origen al radio R, estoy cubriendo ya una parte de la esfera y ya nada más tengo que integrar en los otros ángulos que quedan para poder obtener el volumen total de la esfera. Entonces, aquí los límites de integración van a ir de 0 a R. Los límites de integración para la variable θ van a ser de 0 a pi. Ahí no cambia porque como es una esfera completa, la esfera completa sí va a tener el ángulo θ de 0 a pi, ¿verdad? O sea, va a ser un ángulo que recorre la primera parte hasta el plano XY y luego del plano XY otra vez hasta el ángulo, hasta la parte negativa del eje Z, ¿verdad? Entonces, es una esfera completa, por eso se vale esto. Si fuera, por ejemplo, media esfera, entonces tendría que hacerlo de 0 a pi medios, ¿verdad? Pero es una esfera completa, entonces va a ir de 0 a pi. Y por último, el ángulo en dφ, pues de nuevo, no va a ser de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque como es una esfera completa, pues puedo moverme alrededor de todo el plano XY. Si fuera, por ejemplo, nada más un cuarto de esfera, que se encontrara en esta parte de aquí, de los ejes X, Y, Z, entonces tendría que integrar solo, pues sí, de 0 a R,
de teta iría de 0 a pi medios y phi solo iría de 0 a pi medios también, porque es solamente un pedacito de la esfera. Pero como es una esfera completa, dejamos estos rangos angulares completos. Entonces aquí tengo r cuadrada seno de teta de r de teta de phi. Y así como lo hicimos en los ejemplos que estuvimos revisando la semana pasada para integración de volumen, pues puedo separar esta integral triple en el producto de tres integrales, ¿verdad? Una que dependa solo de r, una que dependa solo de teta y otra que dependa solo de phi. Entonces eso es exactamente lo que voy a hacer. Esto es igual a la integral de 0 a r, perdón, aquí es una r mayúscula, ¿vale? Este es el radio de la esfera, es una cantidad fija, y esta es r cuadrada de r. El segundo producto es la integral de 0 a pi de seno de teta de teta. Y vamos a escribir el último producto, ¿ok? Entonces, el último producto, pues va a ser de esta forma. Déjenme lo escalo así. El último producto va a ser de 0. Ok, aquí yo creo que sí lo voy a hacer chiquito, chicos. Perdón, no. Pero necesito hacerlo chiquito para que quepa, porque no lo quiero escribir abajo. Entonces, ahí espero no se pierda tanta visibilidad. Este de aquí me lo voy a traer para acá. Y entonces aquí vamos a multiplicar una integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De phi, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera integral. Déjenme escribo estos paréntesis de nuevo porque me quedaron medio feos. Entonces, estas son las tres integrales que resultan de la integral triple que teníamos, ¿ok? Si tienen dudas con esto, pueden rever la clase que vimos sobre integral vectorial y ahí se van a encontrar cómo es que podemos llegar a esto. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que, pues, las variables que, por ejemplo, las que no son r son constantes, las que no son teta son constantes en esta integral, las que no son phi son constantes en esta integral. Por eso es que podemos separar esta integral triple que teníamos al inicio en tres integrales diferentes, ¿vale? Entonces ya nada más hay que hacer integrales como las que conocíamos de cálculo 2. ¿Cuál es la integral de r cuadrada de r? Pues bueno, esta va a ser una integral que es r cúbica sobre 3 y la vamos a evaluar de 0 a r, ¿verdad? Entonces aquí estamos multiplicando esto. Luego vamos a multiplicar esta integral que es seno de teta. La integral de seno de teta, para quienes no lo recuerden, es igual a menos coseno de teta, ¿verdad? Ajá, menos coseno de teta. Y esta va evaluada de 0 a pi. Y finalmente tengo la integral de d phi de 0 a 2 pi. Esta es phi, ¿no? Y esto es evaluado de 0 a 2 pi. ¿Ok? Entonces ya nada más tengo que hacer estas restas y multiplicar todo. Pero voy a ser observador, ¿verdad? Aquí si yo evalúo en 0, pues se me va a ir. Va a quedar 0 al cubo sobre 3, eso no me queda nada. Aquí, si evalúo en pi, aquí menos coseno de pi me va a dar 1, ¿verdad? Y luego voy a tener menos, con el menos se va a hacer más coseno de 0, y coseno de 0 también es 1. Entonces aquí me va a dar un 2, ¿ok? Aquí tengo 1 más 1. Y aquí, pues de nuevo, si evalúo phi en 0, pues me va a dar 0, y si evalúo phi en 2pi, pues me va a dar 2pi. No tiene mucho chiste. Entonces, voy a escribirlos, ¿vale? Aquí me va a quedar r cúbica sobre 3. Aquí me quedó 1 más 1, que es 2, ¿verdad? Y aquí me quedó 2pi. Entonces, multiplicando todo esto, me queda 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y esta es la fórmula que nosotros conocemos, pues, por ejemplo, desde la prepa, ¿no? Esta es la fórmula que nos dan para la esfera, y si se dan cuenta, la obtuvimos a través del cálculo integral. Fue un ejemplo sencillo, pero espero y esto les haga ver lo importante que son las coordenadas esféricas y también tener los diferenciales. Eso nos permite hacer las cuentas mucho más fáciles, ¿verdad? Y si quisiéramos, por ejemplo, obtener el volumen de un cilindro, pues usaríamos coordenadas cilíndricas, porque es más fácil trabajar, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿ok? Entonces este fue el ejemplo, pequeño ejemplo. Y ahora vamos a intentar escribir los operadores en coordenadas esféricas, en este caso, ¿verdad? Nada más les voy a dar una idea de cómo se hace. En la clase del jueves vamos a profundizar un poquito más. De hecho, vamos a meterle mano bastante al problema 11 que aparece en su tarea.
Entonces, ahorita nada más les voy a dar una idea para que ustedes puedan intentarlo. Y si se cansan por las cuentas, pues las hacemos el jueves, ¿vale? Entonces, yo sé que puedo escribir el gradiente como un vector, ¿verdad? En la primera dirección tengo la parcial de t respecto de x, en la segunda dirección tengo la parcial de t respecto de y, y en la tercera dirección tengo la parcial de t respecto de z. Entonces, esta es la expresión que yo obtuve para el gradiente, lo vimos ya hace un buen rato, y lo que voy a hacer ahora es usar la regla de la cadena para escribir cada una de estas derivadas parciales, que son las componentes del vector gradiente, en términos de las variables r, teta y phi. ¿Ok? Entonces, de nuevo estoy usando regla de la cadena, ¿verdad? Tengo que la parcial de teta respecto de x es igual a estas tres sumas, ¿ok? Estas tres sumas corresponden a la regla de la cadena. Y si se dan cuenta, yo puedo encontrar ya varias de estas derivadas parciales usando las transformaciones de coordenadas que vimos, ¿verdad? Entonces se las voy a recordar aquí un poquito para que se den cuenta que es a lo que me refiero. Yo, por ejemplo, ya sé que x es igual a r seno de teta coseno de phi, ¿verdad? Ya sé que y es igual a r seno de teta seno de phi. Y también ya sé que z es igual a r coseno de teta. Entonces, usando estas transformaciones, yo puedo saber cuánto vale, por ejemplo, la parcial de r respecto a x, ¿verdad? Y también puedo saber cuánto vale la parcial de teta respecto a x. Y también puedo saber cuánto vale la parcial de phi respecto a x, ¿ok? Eh, entonces, con estas transformaciones que tengo, puedo sustituirlas en la regla de la cadena para que me den lo que necesito. Y con eso yo puedo reescribir el vector gradiente, ¿verdad? O sea, tengo que hacer este truco para todas las parciales, para la parcial respecto a y, respecto a z, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Y me van a quedar unas expresiones que les voy a enseñar ahora mismo, ¿verdad? Estas expresiones suelen venir en los apéndices de cualquier libro de cálculo, entonces, pues sí, no espero y les sirvan. Y déjenme acuerdo de cuál era. Es esta, ¿verdad? Estas son las expresiones a las que ustedes pueden llegar, por ejemplo, para el gradiente, ¿no? O sea, al hacer todo este procedimiento, y claro, también sustituir los vectores, ¿verdad? Porque miren, si se dan cuenta, ustedes tienen escrito el gradiente en términos de los vectores x, y, z, pero yo ya sé cómo escribir x, y, z en términos de vectores r, teta y phi. Entonces, tengo que sustituir los vectores, tengo que sustituir las parciales, que también ya puedo encontrar, y eso me va a dar, por ejemplo, esta expresión que tengo aquí para el gradiente, ¿ok? Es una expresión que me dice que el gradiente en las coordenadas r, teta y phi es igual a todo esto, ¿verdad? Me muevo la parcial de t respecto de r, multiplico 1 entre r, la parcial de t respecto de teta, y multiplico 1 entre r seno de teta por la parcial de t respecto a phi. Entonces, este es el gradiente en coordenadas esféricas, ¿vale? Y lo mismo aplica para la divergencia, ¿verdad? Este es el operador de divergencia, se puede obtener a través del gradiente. O sea, si ustedes quitan aquí la t, obtienen el operador nabla, ¿verdad? Y usando ese operador nabla, ustedes pueden llegar a esta expresión. Recuerden que con el operador nabla pueden generar el gradiente, la divergencia, el rotacional y hasta el laplaciano, ¿verdad? Esta es una expresión que aparece en su tarea. Es una expresión que estudiaremos más la clase que viene, pero si ustedes hacen las cuentitas sale exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es importante recalcar que ustedes hacen un producto punto o un producto cruz en X, Y, Z, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el rotacional, cuando sacan el determinante, ustedes recuerden que aparece X, Y, Z, ahí tenemos que modificar los vectores coordenados, o sea, tenemos que sustituir X, Y, Z en términos de R, teta y phi para obtener esta expresión que aparece aquí abajo, ¿ok? Y el laplaciano, que es un término que vamos a ver más en la siguiente clase, es usando lo mismo. De nuevo, usando regla de la cadena, obtenemos las parciales, las segundas parciales, las sumamos y vamos a obtener esta expresión que aparece aquí. Entonces, esto que tienen en pantalla son los operadores gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano
en términos de los vectores r, θ y φ, o sea, en coordenadas esféricas. Y suelen usarse muchísimo. Simplifican muchas cosas. Por ejemplo, si queremos escribir la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, entonces tenemos que escribir que todo esto de aquí es igual a 0. Nos sale una ecuación diferencial parcial que depende de 3 variables, r, θ y φ, y pues lo podemos resolver usando separación de variables o algún método de potencias, etcétera. ¿Ok? Son muy importantes estas expresiones, aparecen bastante en las aplicaciones. Vamos a ver ahora qué onda con las coordenadas cilíndricas, ¿ok? También aparecen nuevas variables, ¿verdad? Va a aparecer una variable que se llama S. S es la distancia del punto, o sea, un punto que tenemos en el espacio al eje Z, ¿ok? Es una distancia hacia uno de los ejes. Esto no se debe de confundir con R, ¿vale? A veces uno piensa que es la distancia del origen al punto, pero no. Esa es la distancia del punto al eje Z. ¿Ok? Ahorita va a quedar más claro con un dibujito que les voy a enseñar. Tenemos a phi. Phi es un ángulo horizontal que se mide alrededor del eje X, es decir, es un ángulo que vive en el plano XY, y a este se le llama ángulo polar. De hecho, si se ponen a pensarlo, es el mismo ángulo que aparecía en coordenadas esféricas. Y finalmente tenemos Z. Z tiene el mismo significado que en coordenadas cartesianas, y aquí se le toma como una altura. Es básicamente que en qué punto del eje Z estamos, ¿verdad? En esta coordenada no hay nada extraordinario. Vamos a tener para este sistema coordenado estas transformaciones, ¿ok? Estas son las transformaciones para escribir X, Y y Z en términos de S, Phi y Z, ¿ok? La más fácil es Z igual a Z, recuerden, esa coordenada no cambia en coordenadas cilíndricas, pero X y Y sí. Y de hecho nos recuerdan bastante a las coordenadas polares, ¿verdad? Es porque las coordenadas polares son las coordenadas cilíndricas, pero en Z igual a 0, o sea, restringidas a un plano, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Y así como en el caso anterior, vamos a tener que S, Phi y Z forman una base ortonormal del R3. O sea, vamos a poder generar todos los puntos del espacio usando coordenadas cilíndricas. Déjenme mostrarles esta imagen. Aquí se ve más claro qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos un punto arbitrario, X, Y, Z, en el espacio, y si queremos llegar a él usando coordenadas cilíndricas, lo que tenemos que hacer es, pues primero, medir una distancia, ¿verdad? Aquí está la distancia del punto al eje Z, esta es la distancia S, ¿ok? Espero y con este dibujo quede más claro que no es igual a R. Tenemos una altura, que es la altura que conocíamos en X, Y, Z, ¿verdad? Esa es la altura Z, se mide desde el origen al punto, si estuviera hacia abajo se mide hacia abajo, etcétera, etcétera. Y tenemos a phi, que si se dan cuenta es el mismo ángulo que aparecía en coordenadas esféricas. Y este sistema coordenado, que le llamamos coordenadas cilíndricas, pues también tiene 3 vectores, ¿verdad? Tengo un vector, que es el vector S, apunta en esta dirección. Tengo el vector z, que apunta en la misma dirección que z en coordenadas cartesianas, y tengo el vector phi, que es un vector que apunta en la misma dirección que phi en coordenadas esféricas, ¿ok? Entonces, esta pequeña terna es una base ortonormal de R3 y con ella puedo generar todo el espacio, ¿ok? Entonces, puedo escribir a S, a phi y a z en términos de X, Y, Z. De hecho, es más sencillo que en coordenadas esféricas. Aquí tenemos que el vector S gorrito es igual a coseno de phi en la dirección X más seno de phi en la dirección Y. Y tenemos que el vector phi gorrito es igual a menos seno de phi en la dirección X más coseno de phi en la dirección Y. Y aquí tenemos que z es igual a z, ¿verdad? Aquí ya básicamente tenemos cómo escribir los vectores X, phi y z en términos de X, Y, Z. Importante mencionar que estos primeros dos vectores no son constantes, ¿ok? Este vector sí es constante, ¿vale? Porque pues es lo mismo que en coordenadas cartesianas, pero estos dos vectores no son constantes porque dependen de θ y de phi, ¿ok? Si tuviéramos una integral y aparecieran estos vectores adentro de la integral, no podemos sacar estos vectores fuera de la integral. Primero tenemos que transformarlos a coordenadas x, y ya con eso podemos trabajar, porque aquí x y y sí van a salir de la integral, ¿ok?
Entonces, eso es básicamente algo parecido a lo que habíamos visto en coordenadas esféricas. Ya tenemos cómo escribir estos vectores unitarios, es la base ortonormal. Y así como podemos tener movimientos infinitesimales en coordenadas esféricas, también vamos a tener movimientos infinitesimales en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Estos son los tres movimientos infinitesimales. En la dirección S, lo único que tenemos que hacer es movernos ds. Ahí no hay nada que hacer. Por eso aparece ds. En la dirección phi, tenemos que multiplicar S por d phi. Pasa algo parecido al R de teta que teníamos hace rato, ¿ok? Entonces tenemos que movernos tantito en phi, o sea, d phi, y lo multiplicamos por una especie de radio que va a ser S, ¿ok? Entonces tenemos S de phi, es la infinitesimal en la dirección phi, y en la dirección z, pues tenemos dz, ¿ok? Ahí no cambia nada, si nos movemos tantito en z, es dz. No pasa nada, ¿ok? Con estos infinitesimales podemos escribir la diferencial de movimiento, ¿verdad? Aquí pongo en la dirección S cuánto se mueve en S, pongo en la dirección phi cuánto se mueve en phi, y pongo en la dirección z cuánto se mueve en z. Si yo multiplico estas tres, ¿verdad? Pues tengo la diferencial de volumen que aparece aquí abajo, y pues sí, tengo S, que es esta S que aparece de S de phi, de S de phi de z. Esta es básicamente la diferencial de volumen para coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces ya tengo la diferencial de línea, la diferencial de volumen, y pues sí, eso es como lo más importante que tenemos que saber respecto a las coordenadas cilíndricas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero escribir los operadores gradiente, divergencia y laplaciano en términos de estas coordenadas? Bueno, pues pasa algo similar, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo truco de las parciales, o sea, vamos a tomar las parciales del gradiente en coordenadas cartesianas, las vamos a transformar con regla de la cadena en términos de, en este caso, S, phi y z, y usando las transformaciones de coordenadas vamos a obtener las derivadas parciales que nos piden, y con eso podemos obtener el gradiente, ¿verdad? Entonces déjenme mostrarles cómo queda al final. Entonces esta es la que estaba buscando. Si nosotros agarramos también los vectores x, y, z y los escribimos en términos de s, phi y z, y de nuevo transformamos las coordenadas, etcétera, etcétera, vamos a obtener esta expresión para el gradiente en términos de cilíndricas, ¿ok? Si se dan cuenta, es la parcial de t respecto de s, en la dirección s, más 1 entre s, la parcial de t respecto de phi, esto en la dirección phi, y la parcial de t respecto de z en la dirección z. De nuevo, esto lo voy a abordar con más a fondo en la asesoría que voy a dar el jueves. Ahorita nada más les estoy dando una pequeña embarrada. Quiero que se den una idea de cómo escribir estos operadores en las diferentes coordenadas. Si lo hiciera ahorita a pata, créanme, nos lleva mucho rato, pero es un ejercicio que incluso ustedes pueden hacer para que empiecen a tener fluidez. Puede llegar a venir incluso algo así en el examen, ¿no? Como de deriva, el operador divergencia en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí tenemos que hacer nuestras cuentitas. Teniendo este operador nabla, o sea, quítenle la T, es el operador nabla en cilíndricas, podemos obtener la divergencia, podemos obtener el rotacional y podemos obtener el laplaciano. De nuevo, esta expresión también aparece en el problema 11. De hecho, para resolver el problema 11C, que es el que les piden, tenemos que resolver primero el problema 11B, que va a describir el laplaciano en términos de coordenadas cilíndricas. Eso también lo voy a hacer el jueves, por si se quieren venir a dar una vuelta. Y pues bueno, eso es básicamente todo lo que vamos a ver hoy, ¿ok? El tema de coordenadas curvilíneas no es tan largo, hoy es una sesión bastante cortita, pero recuerden, las coordenadas esféricas y cilíndricas son muy importantes al momento de hacer aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes buscan ecuación de Laplace o ecuación de Poisson, se van a dar cuenta que dependiendo de la geometría del problema, si estamos en un cilindro o en una esfera o en un cubo, seleccionamos un cierto sistema coordenado de nuestra preferencia, y eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema de una forma más sencilla, ¿ok? Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que estén bien y recuerden que hay asesoría el día jueves para ver el problema 9, 10 y 11 de su guía, que son problemas de regla de la cadena. Y si nos da tiempo, vamos a ver también parte del problema 2, ¿vale?
Ok, déjenme termino de grabar.